Bienvenidos a un programa más. Qué bueno estar de nuevo juntos, Marcelo, Tano. Vamos Hola a Clara. empezar, gracias. Vamos a empezar un programa, igual quizás nos lleve dos programas, hablar sobre esto que es bastante importante y la gente a veces se hace la pregunta, ¿no? ¿Existe un solo Dios? ¿Hay varios dioses? El Dios de la Biblia parece ser como autoritario, ¿no? Parece que exija alabanza y adoración solamente para Él. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, no? ¿Cuál es la verdadera adoración y cuál es el verdadero Dios y por qué adorar a un solo Dios, no? Así es. Y a veces que adoramos a muchas otras cosas. ¿Qué son las cosas que adoramos y cuándo adoramos o cuándo no? Mm. ¿Qué quiere decir adorar a otro Dios? Claro, Se abre un abanico muy grande y... sí, a ver, el término de adoración fácilmente se nos viene a la mente la idea de postrarnos y arrodillarnos y inclinarnos Venerar. ante, venerar a una figura, una Mm, imagen o lo que fuera. Pero hay unas diversas formas distintas, quizás por no decir más actuales, pero toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios pasa a ser un Dios para nosotros. mm, Toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios con mayúscula Mm. pasa a ser un Dios con minúscula, pero en el fondo quizás lo hemos hablado ya cuando hablamos del Dios del siglo, bueno, ha sido creo que el Dios de toda la historia, pero el Dios del siglo XXI sobre todo, ¿no? El Dios del siglo XX, el amor al dinero, aquello que ocupa una porción especial en tu mente, en tu corazón, en tus mm, afectos o en tus motivos, y empieza a reemplazar a aquel verdadero Dios que debería ser el principal foco de nuestra atención, de nuestro Claro. deseo de alabanza, de nuestro deseo de hablar con Él, de pasar tiempo con Él. Sí. mm, Cualquiera, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser otra persona. Sí, claro. sí, sí. Cualquier cosa que esté en primer lugar, ¿no? Exactamente. Me gusta porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Jesús lo ratifica, ¿no? Eh, Dios exige ser nuestro único Dios, ¿no? Sí. Ser lo primero en nuestra vida. Y lo tenemos reflejado en los 10 mandamientos, ¿no? El primero de los 10 mandamientos, que lo podemos buscar, está en Éxodo 20, especifica esto, o sea que evidentemente al ser el primero yo creo que tiene cierta importancia o relevancia y me gustaría que lo podamos leer juntos. Sí, Éxodo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, yo se mm. identifica a Dios a sí mismo y da los motivos, y dice, yo soy el que te liberté. De, Es el Dios que salva. Entonces exactamente, lo deja claro antes de empezar a contar y exactamente. repartir cuáles son los mandamientos. Y por transición, recordando que la esclavitud fundamental del ser humano es el pecado, Mm, Claro. que está, digamos, podemos tomarlo como un símbolo, esa esclavitud que padeció el pueblo de Israel en Egipto, pero nosotros sabemos que es algo mucho más profundo que simplemente la esclavitud de un pueblo en un momento especial en la historia de la humanidad, sino que aquí se identifica como aquel capaz de libertarnos de una esclavitud mucho más profunda y más duradera, que es el Exactamente. pecado. Y ahí recién el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, me gusta lo que dijiste porque lo de Egipto y lo del pecado, ¿no? Porque los israelitas habían estado muchos años esclavos en Egipto, ¿no? 400 años, sí. Entonces, la religión de egipcia, ¿no? Generalmente adoraban el faraón, mm. era un dios, era considerado un dios. Entonces, ahora Entre otros muchos que tenían. entre muchísimos que tenían, Mm, pero ahora ya el faraón ya no va a ser tu Dios, ¿no? mm, Ya no vas a ser tampoco esclavo y vas a servir a ese Dios que es faraón. Ahora voy a ser yo tu Dios, ¿no? Ahora yo soy el Señor. Por eso dice, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra. O sea, primero Dios muestra su misericordia. Y después, una vez de que tú conoces a ese Dios Sí, lo empiezas a conocer y te enamoras de él. misericordioso, que te da todo, ¿no? Ujú, Que te libera de la esclavitud ujú, física y de la esclavitud mental y espiritual, ujú. recién ahí te dice, pues yo soy el único, no claro. adores a otro, no vale la pena, ¿no? Adorar Es que a Dios otro. dice que no hay otro. Sí, Exactamente. Entonces está excluyendo a todos. Una vez que te pones a pensar en ídolos,
te viene a la mente pues los egipcios, Sí. muchas Sí. otras de estas naciones de esa época que tenían grandes templos con montones de altares Sí. a distintos dioses y Para que distintas cosas. exactamente, y tú ibas y seleccionabas. Hombre, ahora, hoy en Sí. día, Sí. si se te pierde algo, tienes un Sí. santo al que pedirle. Exactamente. Si quieres buscar pareja, Sí. tienes otro que está especializado en eso. Exactamente. Sí. Sí, Y sí. es decir, que tú dices, yo adoro a dioses. ¿Qué es un dios? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? Entonces, Claro. yo creo que tenemos que discernir ahí un poquito Sí. y luego verlo. Pero claro, el versículo 2 es el mandamiento número 2 Sí. y están muy ligados también, que Sí. luego lo hablaremos también. Sí, Claro, sí, sí, sí. el 1 con el 2 están, A mí- tiene mucha relación. Sí, y Claro. mucha vigencia. A mí lo que me hace ver este pasaje es que evidentemente para el ser humano a lo largo de la historia siempre tuvo este problema de identificar, tratar de buscar ayuda en otras cosas que no fuera su Dios. Y esto que Dios lo identifica, le dice, o sea, yo soy el verdadero Dios. Más adelante, mucho más adelante en la historia del pueblo de Israel, Jeremías capítulo 2, versículo 11, le dice algo muy parecido a lo que le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel cuando fue a Egipto, Sí, el pueblo de Israel ya adoraba al Dios verdadero. claro. Y estando en esa situación, en ese momento de esclavitud durante tantos años, 400 años. perdió la noción del Dios verdadero y empezó a, lo que mencionó Marce, ¿no? Empezó A a familiarizarse. y a Sí. buscar ayuda en los dioses Claro. del lugar. A mí me gusta lo que dice Jeremías, hablando mucho tiempo después. Estamos hablando ya luego de que el pueblo de Israel dejó de existir como nación, fue llevado cautivo, estaba viviendo en un momento ya de donde había casi una pérdida de la identidad como nación. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, dice Dios, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Yo creo que no solamente somos nosotros, a lo largo de toda la historia el ser humano Sí. tuvo esa debilidad, Tendencia dejó de mirar a Dios y sí. automáticamente empezar a aferrarse a otra cosa. O una piedra. Es que cuando vienen problemas tú te pides ayuda. Sí. Si Sí. estás solo, si estás con ella, te le pides ayuda a Sí. ella, pero si no estás, Si no Ahora- estás con Dios, entonces tienes que buscar a alguien en que busques Ya. apoyo y dices, bueno, no me puedo levantar solo, ¿qué hago? sí. Hace un tiempo un amigo mío se cayó porque perdió las fuerzas, se bajó, no se sabe si la glucosa, la presión, lo que sea, y se quedó postrado, estuvo ahí 1 hora y pico tirado en el suelo. Ujú. Y estaba, ¿quién lo ayuda? Porque no tenía Sí, fuerza su en las fuerza no, manos, sí. ni en las piernas, no tenía fuerzas como para levantarse, ni levantar la cara del suelo. Ujú. Y entonces vino alguien y le ayudó. Él pidió a Dios que le ayudara. Vino alguien a ayudarle. Cuando tienes un problema, y eso es lo que pasó al pueblo de Egipto, tenía problemas, ¿a quién acudía? Ellos ya sabían que tenían un Dios único que le solucionaba el problema de buscar chica para casarse, de que le ayudara a encontrar trabajo, que a encontrar su oveja que se había perdido, lo que sea. Sí. Era un Dios para todo. Sí. Y sin embargo encontraron en una tierra extraña, en una tierra en donde no era la suya, encontraron que había un Dios para eso, para cada cosa. Sí. El Dios para beber, el Dios para aquello, y el Dios que proveía un montón de cosas, y los asimilaron al final. Sí. Podemos nosotros caer en estas cosas. Es que es un poco lo que has mencionado. El ser humano cuando se encuentra en una situación de debilidad, de impotencia, si no acude a Dios, tarde o temprano busca sustitutos. Vamos a ver más adelante, hemos hablado muy claro que el primer mandamiento de Éxodo 20 y el segundo están muy, muy relacionados. Y lo vamos a hablar en uno de estos bloques siguientes. Pero si bien ahora nos parece loco que una persona pueda llegar a querer aferrarse a una piedra o a una imagen de madera, nosotros muchas veces no estamos muy lejos de eso. Si nos ponemos a pensar, y lo hemos hablado en el capítulo que hablábamos de la consulta de las ciencias hacia los muertos, etcétera, el tarot, Claro. la astrología, las personas cuando están tan desesperadas empiezan a mirar al cielo, empiezan a buscar en el cielo, en las Al cielo, en la estrellas, en las tierra, constelaciones, en una piedrita que me va a dar energía, que si yo la aprieto fuerte me va a dar, no sé, me va a transmitir algo. Qué desesperación en medio de la abundancia, porque dice que Dios está cercano de aquellas personas que le buscan. O sea, no es que
Solo está al pedido de uno de nosotros, nada más. Exactamente. A mí lo que me parece que da vigencia a todas estas cosas, porque claro, cuando hablas de que esto está en el Antiguo Testamento, en Éxodo 23, que es lo que acabamos de leer, pues claro, está lejano. Sí. Pero sin embargo, en Mateo 4, versículo 10, lo dice Jesús, estaba siendo tentado por Satanás y dice él, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Sí. Estaba citando Éxodo 23. Exactamente. Es decir, que es tan vigente antes como hoy. Los mandamientos no son extraños a nosotros, son lo que rige todo en este universo. Y son para nosotros, son para otros, son para todos. Quiere decir que si dices, bueno, no, es que realmente está en el Antiguo Testamento, el Antiguo, ya se quedó para antiguo, el momento, para el pueblo de Israel nomás. Pues Jesús te lo está citando, aquí lo tienes y no hay más. Y en Apocalipsis... Tenemos mucho que hablar, pero tenemos que cortar y después volvemos en algún momento. Volvemos en un ratito. Hola, desde la Palabra Radical te queremos ofrecer estudios bíblicos. ¿Quieres aprender más? ¿Quieres introducirte un poco más en la Biblia? ¿Te tocan algunos temas que te llegan, que no entiendes, que quieres un poco de ayuda? Conéctate con nosotros. Tenemos distintos recursos. Tenemos el WhatsApp en el 621-051-137. También nos puedes escribir por mail al radicalpalabra@gmail.com o si no en nuestro canal de YouTube, Palabra Radical. Ahí nos encontrarás. ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿Es Dios realmente? ¿Por qué no lo veo? Esta y muchas preguntas más, aquí encontrarás la respuesta. Bueno, muy bien, estamos en el segundo bloque. En el primero estuvimos hablando, ¿no? En el Antiguo Testamento, bueno, también en el Nuevo, sabemos de que la presencia, ¿no? de muchos dioses, el politeísmo, era vigente en ese tipo de culturas, pero yo creo que con el tiempo y en la actualidad nos hemos ido para el otro lado, ¿no? Ahora, el ateísmo, ¿no? Ese vivir sin Dios. Es parte también de, pues se puede decir que es idolatría. ¿Estamos adorando a alguien aunque no tengamos un Dios? ¿O cómo lo podemos enfocar a eso? Es muy fácil acercar la visión o las ideas del ateísmo a las ideas que únicamente reconocen a la razón del ser humano como forma para explicar todas las cosas, lo cual es muy interesante porque si hay algo que el ser humano no tiene es la capacidad de explicar el origen de la vida, el origen del ser humano, aunque obviamente ha propuesto teorías. La teoría de la evolución es una de ellas, es muy extendida y prácticamente aceptada en forma universal, por lo menos incluso en el ambiente científico, incluso también este mix extraño que se viene desarrollando ya hace cierto tiempo, que ya aparentemente existiría una opción de ser cristianamente evolucionista. Sí. También. Cuando el cristiano se caracteriza por utilizar la Biblia como norma, como fundamento de toda creencia, tendríamos que arrancar el capítulo, los primeros capítulos de Génesis. Tal cual, tal cual. Ahora, hay varios versículos en la Biblia que nos pueden ayudar y nos pueden guiar, ¿no? Con respecto a lo que significa, pues, no tener un Dios, porque no creer, ¿no? Que hay alguien que nos creó y que dirige todo. Y podemos buscarlo, ¿no? En el Salmo 53, en el versículo 1 y 2, dice, ¿no? Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni aún uno. Interesante porque esta idea revela que cuando quitas a Dios de la ecuación, lejos de desarrollar la ciencia, el conocimiento y el entendimiento y perfeccionar al ser humano en una especie de moral suprema que se ha desarrollado, la propuesta bíblica es, mira, si vos quitas a Dios del medio, la situación se te va a poner complicada, no solamente porque no vas a entender de dónde venís, a dónde vas, sino que también dejas de tener una referencia en quién mirar y lo único que viene delante tuyo es no la evolución, sino la involución. Sí.
¿no? La necedad de vivir sin Dios, lo trata como algo de que en vano buscas, ¿no? La felicidad y eso porque no lo vas a conseguir. Es que tratas de comprobar por tus propios medios si existe un Dios o no, y cuando buscas en los lugares equivocados, pues no lo encuentras. Sí. El problema está en que, bueno, los versículos que has leído antes, pues dice que todos se corrompieron porque dejaron de seguir a Dios. Y cuando se corrompieron, empezaron a buscar, a ver, porque claro, al final te fijas en alguien. Sí. Tú eres niño y te fijas en quién. Te fijas en tu padre, en tu madre, o luego vas creciendo y vas buscando referentes todo el tiempo. Sí. ¿Qué es tu Dios? Sí, o por lo menos... O es Jehová, sí. Dios, Jesús, como lo quieras, el Espíritu Santo, bueno, eso ya habría que hablar un día sobre ese tema, sí. Pero ¿qué es tu Dios? Porque vas a buscarlo. Sí. Y si te vas a fijar en ti mismo y vas a tratar de probar quién es Dios, es que es complicado. Tú cuando lo tienes todo servido en la mano, aquí la Biblia es maravillosa. Tú tienes aquí todo lo que estabas buscando y diciendo antes tú. Dices, bueno, quiero saber de dónde venimos, qué somos, qué vamos a hacer y tal. Pues lo tenemos aquí todo reflejado. Sí. Están las profecías, es que además se han cumplido al pie de la letra todas, casi todas, porque algunas quedan por cumplir. Están por cumplir, claro. Y otra cosa es decir, bueno, lo tengo todo aquí, pero quiero buscarlo por mí mismo. Sí. Quiero rechazar esta fuente de sabiduría y conocimiento y me voy a aventurar a... Tienes todo solucionado. Sí. Y empiezas a dar vueltas y empiezas a buscar, porque claro, lo de la evolución es una teoría. Sí. Una teoría es algo que no está comprobado. Exactamente. Y sigue llamándose teoría de la evolución, porque está sin comprobar. Sí. Y mira que han pasado años. Y entonces cuando nosotros buscamos amparo en la ciencia, Dios no es un ser que está en contra de la ciencia. No, para nada. Toda la ciencia del conocimiento que no va en contra de la palabra de Dios viene de Dios. Exactamente. Él creó todas estas cosas, creó las leyes que rigen. Creó la mente que nos permite además pensar. Lo pone, que él creó las leyes que rigen la tierra y los astros y todo. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Dios está en contra de la ciencia? No, ni mucho menos. No. Entonces, ¿qué quiero hacer? Me voy a buscar y entonces, ¿a quién transformo en ese Dios al que sigo? Qué paradójico la idea de pensar de que uno observando el universo y todas las cosas que uno ve en la naturaleza va a poder encontrarla o va a poder conseguir herramientas para terminar negando a Dios. Romanos capítulo 1 del versículo 18, vamos a leer del 20 en adelante. Romanos 1, 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, imposible resulta ser observar el espacio, observar a nivel macroscópico, universal, astronómico, y microscópico, mirar una mitocondria, el sistema de identificación de los anticuerpos, de los linfocitos, mecanismos que todavía, siglo XXI, con todas las técnicas y herramientas y conocimiento y todo el desarrollo científico que hay, todavía entendemos rudimentariamente. Qué paradójico es que el ser humano quiera tratar de explicar esos elementos que todavía no termina de comprender, quitando del medio el diseño inteligente. El diseño inteligente. O sea, el diseño inteligente, la cascada de la coagulación, le sacas un factor y la persona se te muere desangrada o se coagula y se muere. O sea, ¿cómo llego yo a desarrollar el mecanismo de la visión? Y delicado, y fíjate cómo se va. Yo esta semana he visto a una mujer dándole el pecho al niño. Sí, es que es impresionante. Es que a mí yo dices, bueno, ¿cómo no vas a creer en un Dios creador? Claro. El que una persona, un ser humano, pueda reproducir por un óvulo y un espermatozoide a otro ser humano que esté cargado de genética y de todo, es que es asombroso. Y que después de 6.000 y algo años de pecado, todavía siguen saliendo productos viables y todavía el ser humano puede desarrollarse por la misericordia de Dios. Cuando nosotros vemos que en las leyes de la naturaleza cualquier cosa que no está continuamente perfeccionándose tiende al caos y tiende a la desorganización, y lo primero que pierde es su función, su razón de ser.
Acá en los versículos que estuviste leyendo, yo continuaría leyendo, ¿no? Porque vos dijiste, ¿no? No Por lo tanto, excusa. no tienen excusa. Entonces dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí. O sea, evidentemente, si sacamos a Dios de la ecuación, entramos en la oscuridad. Entramos a patinar, por decir de alguna la manera. Es increíble, porque es que eso de que, bueno, la evolución, yo sí que creo en la evolución de la especie en el sentido de que, más que la evolución, la adaptación al medio de una especie. Pero yo sigo viendo a la mujer que ha dado el pecho, la que vi yo esta semana, la mujer que lo ha hecho miles y millones de mujeres desde esto y no ha cambiado y sigue funcionando. Y es un equilibrio impresionante. Y estaba hablando con un chico que es médico, que es oncólogo, y bueno, y ella estábamos hablando de una chica que había tenido cáncer de pecho. Dice, pero es asombroso que cuando el bebé toma del pezón de la madre, se manda una señal al cerebro, esa señal rebota, vuelve ahí y empieza a generar la leche en ese momento. Claro que sí. Todos los mecanismos. Es un mecanismo que dices, es que es asombroso, es todos los impresionante. mecanismos fisiológicos. Y seguimos adelante con esto, ¿y por qué no ha cambiado? ¿Por qué no se ha mejorado, supuestamente? O ha empeorado, porque es que si es una evolución, a veces mejora o a veces empeora. Claro. Entonces, la evolución es así. Pero es que tenemos un diseño inteligente, como nombraba así. El ateísmo también necesariamente involucra incluso es como hemos hablado antes, el diablo ha elaborado diversas propuestas y técnicas, y hay algunos semi-ateísmos. Uno de ellos también, otras teorías que también propone el hecho de que, bueno, evidentemente es muy difícil que no haya un diseño inteligente, pero también Dios ha perdido la capacidad de controlar. Él creó, hizo cosas y luego ya las leyes de la naturaleza llevan por delante las dejó rodar. Exactamente, y ya no solamente eso, sino que tampoco puede intervenir. Por terminar este bloque, hay un versículo interesante en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de la venida de Jesús. Y dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y dice, estos se ignoran voluntariamente, o sea, es un hecho que no es que lo ignorás por pobrecito, sino vos tenés que esforzarte para poder pasar por alto, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, hablando del diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. O sea, Dios no solamente es una persona que ha diseñado y ha hecho todo, sino que mantiene todo, sino que también tiene la capacidad, y de hecho lo va a hacer, de intervenir en el proceso de la vida. Como lo he hecho en un montón de ocasiones. O sea, no es que está limitado, no, ya hice algo y ya no puedo hacer nada. Perfecto. Bueno, es súper interesante y nos vamos cada vez metiendo más y más y más y hay mucho de qué hablar. Seguimos en el próximo bloque. ¿Por qué no soy feliz con lo que tengo? ¿Por qué siempre deseo lo que los demás tienen? ¿Por qué quiero conseguir aquellas cosas que otras personas han recibido? Y si ellos lo tienen y yo no lo tengo, ¿por qué me siento mal? La codicia, ese mal que afecta a tantas personas y hace que nos cueste tanto disfrutar de todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida. Te animo a que repasemos juntos qué dice la palabra de Dios respecto a este mal que nos afecta cada vez más. ¿Has sido presa de tus palabras? Quizás el tono, el lenguaje corporal te han jugado una mala pasada. ¿Crees que la Biblia tiene algún consejo al respecto, que debemos controlar lo que decimos? Esperamos en La Palabra Radical, el capítulo La lengua larga, el naufragio de la vida. Muy bien, estamos aquí en el último bloque y tenemos en claro, ¿no?, que tenemos un Dios, que es un único Dios, soberano. Ahora, ¿cómo podemos hacer para cumplir, ¿no?, este mandamiento de que sea
el único Dios en nuestra vida, que no haya otras cosas antes que Él, que sea ¿no? el primero y el último en nuestra vida. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo mismo que Él es, que pueda aplicarse eso a nuestra vida. ¿Cómo hacer para que eso pueda ser una realidad? ¿Cómo cumplimos esa, yo voy a decir sugerencia, sabemos que es un mandato, pero como Dios respeta nuestra libertad, podemos elegir obedecer o no. ¿Cómo podemos transformar ese deseo de Dios de bien para nuestra vida en algo que sea aplicable? Sí. Porque estamos rodeados continuamente, por bien o por mal, por necesidades, por situaciones, porque también es esto, no solamente uno busca a qué aferrarse cuando deja a Dios en otras cosas, en cosas, en personas, sino que también muchas veces cuando uno está en un momento de bonanza, de buen pasar, muchas veces también se olvida de Dios. Claro, te relajas. Y empezás a poner tu corazón, le pasó hasta incluso a los grandes reyes de Israel, le pasó a David, le pasó a Salomón, que en medio de toda la opulencia y toda la gran sosiego que le dio Dios respecto a las guerras, se olvidó de él, ¿no? Qué delicado. Qué delicados que nuestra conexión, ¿no? Es un equilibrio demasiado delicado. A Nabucodonosor, que lo nombramos en Daniel, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de él? Pues ahí también este hombre pues estaba ahí delante de su palacio y decía, oh, madre mía, qué bien estoy. Qué bien lo he hecho. Claro. Y entonces, pero eso nos puede pasar a nosotros, como decías tú. Cuando tú tienes problemas, buscas ayuda. Pero cuando buscas tu bienestar y lo encuentras, son varios factores entonces que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que el primero de todos es conocer a ese Dios. Y traje un pequeño texto de un libro que me gustó mucho, que se llama El viaje terapéutico del Padre Nuestro, y me gustó esta parte que dice, ¿no?, que la introducción a los 10 mandamientos pronunciados en el monte Sinaí nos centra en quién es el Señor. O sea, primero nos dice, ¿no?, yo soy Jehová tu Dios que te saqué, ¿no?, que te di libertad. El Dios Salvador. Exactamente, el Dios el que te rescata de la situación en la que estés, cualquiera que sea, ¿no?, ya sea física, lo que dijimos, mental o espiritual, ¿no? O financiera. En cualquier, a cualquier ámbito de nuestra vida, familiar, de trabajo, lo que dices, ¿no? Recién una vez que nuestra mente y atención están centradas en un Dios que es libertador, uno que pelea las batallas por nosotros, que nos saca de las tierras en donde somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras miserias o la de los otros, ¿no? Entonces aparecen estas 10 promesas que Dios nos hace, y resulta que muchos rabinos, acá nos explica el libro, que interpretan los 10 mandamientos como no como 10 mandatos o prohibiciones, ¿no? No tendrás, no te harás imagen, no matarás, ¿no? Sino como 10 promesas. ¿Por qué, no? Una vez que nosotros entendemos a este Dios que nos salva, dice, porque si Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud, es tu Dios, entonces ese Dios, a causa de esto, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, no tomarás su nombre en vano. O sea, una vez que conocemos ese Yahvé, dice, uno de los nombres de Dios, entonces esa forma empezamos a cumplir estas promesas centradas en Él. O sea, que Dios promete que como lo conocemos y es Dios en nuestra vida, no vamos a codiciar, no vamos a necesitar, no te hace falta. Claro. Si estás con Dios, esa situación interesante situación idílica. Exactamente, de considerar el hecho de que cuando Dios está en tu vida, lo demás, o sea, cuando Jesús dijo buscar primero, o sea, era cierto, buscar primero y todo lo demás, hasta, no voy a decir que sobra, porque Dios nos conoce y sabe que tenemos que comernos, que tenemos que comer, que tenemos que vestir, o sea, sabe que queremos prosperar en la tierra, que queremos ser felices, que queremos tener salud, pero es que resulta que a la final buscar primero a Dios termina tapando todos los huecos. Y cuando uno lo toma como una propuesta, no tengas otros dioses más que yo. Te está diciendo, mira, esto es lo que mejor lo que más te conviene para tu vida. Y en ese sentido está bueno en Marcos 12, evidentemente hasta incluso para los maestros de la ley de aquella época les resultaba difícil entender qué era lo más importante.
Y Jesús se lo resumió Claro, en las dos palabras. resumilo en dos Decir, mira, palabras. O amá sea, a Dios con todo, buscale, ponelo a Él siempre primero. Y ya prácticamente lo tenés. no, claro. Y lo que va a suceder cuando vos cumplas ese mandamiento es que te vas a llevar para con que los seas demás, feliz. sí, para que seas feliz vos con vos mismo y con tu Dios. Y después, tus relaciones horizontales, laborales, afectivas, financieras, Mejoran todas. Perfecto. por lo menos desde tu parte, vos no vas a poder cambiar las otras No, personas. no, pero la tuya Pero sí. tu parte sí, y entonces por eso te voy a decir, bueno, cuando ames a Dios de todo tu corazón y estés con Él, después vas a amar a tu prójimo porque te va a salir, te va a brotar esa idea, el deseo de amar a los demás, y tu vida va a empezar a estar bien. Va a haber gente que no va a responder Sí, con amor evidentemente, a tu amor, porque eso es universal, el pecado es tan personal de cada uno, Sí. y resulta que esa ecuación terrible, es decir, ¿qué hago? Se resume... Fíjate que ahora me viene a la mente, y buscando, ¿no? Apocalipsis 14, así vamos a Apocalipsis 14, 7, leyendo este versículo, ¿no? De mensaje de los 3 ángeles que decían a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿no? Reconocerlo como el Dios creador, primero ante todo. Y me hace pensar en que este conflicto de adoración es un conflicto que trasciende nuestro mundo, porque cuando si vamos más allá y vemos lo que pasó en el cielo, ¿no? En Ezequiel nos dice, ¿cómo caíste del cielo, no? Lucero, hijo de la mañana, o sea, te quisiste ensalzar tanto, ¿no? Quisiste ser como un Dios, o sea... Volvemos al origen, o sea, primer mandamiento. El primer mandamiento, o sea, Satanás quiso hacerse pasar por Dios, quiso recibir la gloria de él. Ocupar el lugar de Dios, usurpar su lugar para recibir adoración, ¿no? Entonces, qué Súper importante, ¿no? O sea, súper trascendente, o sea, es algo que va más allá de, ¿no? A través de la historia, ya podemos decir, del universo, que lo que nos pueda llegar a entrar en la mente. Ese es el último mensaje que tiene la Biblia. Exactamente. Es el último mensaje para el último tiempo, cuando Él esté por venir a buscarnos. Dice, honren y alaben, es decir, temed a Dios y darle gloria, porque ese es el Dios creador. Pero es que es maravilloso, es increíble. Claro. Que lo pasemos por alto. El comienzo del mal es un tema de adoración, y en las escenas finales de la batalla entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y los seres humanos que estamos de por medio en esa batalla, vuelve a ser lo mismo, va a ser un tema de adoración. Qué importante este primer mandamiento, porque el conflicto final se va a cerrar en que nosotros elijamos, como pasó con Elías, ¿no? Si uno va ahí a Reyes, cuando tenía la posibilidad de elegir a Baal, que Elías le dijo, bueno, mirá, si querés con Baal, andate con Baal, pero no pasa nada. Da igual. Y si Dios, pero no podés seguir viviendo en esta tibieza, en esta esquizofrenia espiritual. Yo quiero estar con Dios, pero me gusta el mundo, pero a la vez sé que el mundo me va a traer problemas, entonces quiero estar con Dios. Y nosotros pensamos que podemos jugar a dos puntas. Tira y afloje, exactamente. A ver, cuando me conviene, cuando no me conviene. Ahora, ¿no? Como reflexión final, o sea, Dios está esperando que lo busquemos. Porque está ahí siempre, ¿no? Dice, estoy a la puerta llamando, ¿no? Si quieres abrir, claro, si quieres abrir la puerta, pues yo entro y ceno contigo, o sea, paso un momento agradable de disfruto contigo, o sea, estoy ahí, búscame, nos conocemos, y después el resto de cosas vienen por añadidura. Y lo que es muy importante es el hecho de que ese Dios promete estar con nosotros no solamente en los días claros y de sol radiante y de 26 grados de temperatura. O sea, Dios tiene el deseo, la intención, si nosotros le dejamos, de acompañarnos en los momentos bravos de nuestra vida. Porque en las buenas están todos, en las malas nos quedamos solos, ¿viste? Sí, ahí es cuando se van los amigos. Y claro, donde los verdaderos amigos, cuando se ven, y considerar que ese Dios que creó los cielos y la tierra desea cenar con nosotros, sentarse con nosotros, a charlar, y tener ese momento de una intimidad tan grande, es un privilegio que por desgracia nosotros muchas veces lo dejamos pasar, ¿no? Por eso el ateísmo va en contra de este llamado de Dios. Obvio. Va en contra porque el ateísmo es alejarte de Dios.
es tratar de buscar otro Dios, por eso dice habla de insensatez. El evolucionismo trata de buscar otra fuente, otro Dios, y está evitando al Dios creador. Hay una cosa que me parece muy importante y es el de Marcos 12:30, es un versículo maravilloso, dice, y amarás al Señor, porque claro, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, que no hay muchas formas de hacer las cosas. O lo haces, estás con uno, o estás con otro. Y por eso Apocalipsis 14:7, que decía Clara, pues es el fundamento en el que se basa el mensaje de cuando antes de que Cristo venga. Sí. Qué trascendente, ¿no? Sí. Un versículo tan pequeño, ¿no? Que como no tendrás dioses ajenos delante de mí, cuánta significancia, ¿no? Y tiene y cuánta trascendencia, pues en los últimos tiempos, ¿no? El segundo mandamiento es el que vamos a analizar en el próximo capítulo y tiene mucho que ver con el que hemos tratado hoy. Así que bueno, los invitamos al próximo capítulo sobre el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Gracias por estar acá.